Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, correspondiente al domingo de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. En aquel tiempo, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le describiera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En época de Jesús, el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, se encontraba estructurado jerárquicamente de acuerdo a rangos de pureza, empezando en importancia del frente hacia atrás de la siguiente manera. Al frente, el lugar santo de los santos, el lugar más sagrado del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo. Luego se encontraba el atrio de los sacerdotes, donde solo podían estar los sacerdotes encargados de realizar los sacrificios ofrecidos a Dios por el pueblo judío. Luego se encontraba el llamado atrio de los israelitas, donde únicamente podían acceder los judíos varones mayores de edad que no poseyeran ninguna enfermedad o defecto físico. Los que no cumplieran este requisito se consideraban indignos de acceder a esta parte. Más atrás y cerca de la puerta de entrada se encontraba el llamado atrio de las mujeres, donde debían permanecer todas las mujeres y niños menores de 14 años que peregrinaran hacia el templo, impidiéndoseles el paso más allá de esos límites. En las afueras del templo se encontraba el atrio de los gentiles, lugar abierto para cualquier persona, creado específicamente para aquellos hombres y mujeres que, por no ser judíos, se consideraban indignos de entrar a la casa de Dios. Es en este atrio donde los saduceos, que son mayoría en el Senado, han permitido la venta de animales para el culto: ovejas, carneros, bueyes y palomas, de acuerdo a las posibilidades económicas de quien los compra y tal como lo prescribía la ley, cuyos fondos llenaban las bolsas no solo de los vendedores, sino de los mismos saduceos que se enriquecían a causa de ello. Además, se encuentran también muchos cambistas, ya que por la ley no se puede ofrecer ninguna ofrenda o limosna en el interior del templo en ninguna de las monedas paganas, por considerarse impura, sino únicamente en la moneda acuñada por las mismas autoridades del templo. Es en este contexto en que Jesús, previo a su pasión, expulsa a los vendedores y a los cambistas del templo, gran signo profético que será el motivo principal de su muerte. A través de este signo, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús denuncia las injusticias cometidas en la casa de Dios, la idolatría al falso dios dinero y a los negocios que desplazan del centro al único y auténtico Dios,
y la injusta división entre los considerados puros e impuros en las categorías jerárquicas del templo. Jesús va a Jerusalén a anunciar la llegada del reino de Dios, donde no existen divisiones, donde todos y todas son igualmente hijos e hijas amados por el Padre, donde el culto agradable a Dios no es económico o sacrificial, sino en espíritu y en verdad, donde la casa de Dios está abierta para todos y todas sin distinción, y el Padre actúa en los corazones contritos y humillados, dispuestos a cambiar de vida. La palabra de Dios nos invita en este tiempo de Cuaresma a expulsar del templo de nuestra vida todos aquellos falsos ídolos que nos apartan del amor y de la misericordia divina y que nos dividen y separan en nuestras relaciones fraternas. Oremos. Señor Dios nuestro, con frecuencia hacemos de nuestros corazones casas de soberbia, avaricia y división, en vez de hogares de amor, de humildad y de unidad, donde tú te sientas a gusto como en casa. Aleja todo pecado de nuestros corazones y haznos piedras vivas en una comunidad en la que tu Hijo Jesucristo nuestro Señor pueda vivir y reinar por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.